Hola, qué bendición, iglesia, poder una vez más estar desde este medio trayendo una palabra de aliento, una palabra de vida, una palabra en la cual todos nosotros nos edificamos y podemos ver la gloria de Dios obrando en nuestras vidas. Pues gracias a Dios una vez más podemos estar trayendo este mensaje de vida para cada una de aquellas personas que tal vez no conocen del Señor o aquellos que ya lo conocen. Podemos ser edificados y podemos ser esos hombres que llevan el mensaje de Dios y que cada día quieren que muchas personas conozcan de ese Dios grande y maravilloso. Pues para empezar yo quiero eh, decir el nombre de esta prédica, el nombre de este mensaje, tiene como título El precio de la vida. Bueno, pues me enfoqué en el precio de la vida porque a veces como seres humanos no valoramos realmente lo que es la vida, no valoramos realmente todo lo que Dios nos da a diario, todo lo que Dios verdaderamente quiere hacer en nosotros, esa obra tan maravillosa. Sabemos que cada uno de nosotros aquí en el mundo somos mundos diferentes, somos personas que tienen un propósito diferente y el Señor siempre tiene un plan poderoso para cada uno de nosotros. Pues para empezar yo quiero orar, quiero darle al Señor la oportunidad de que obre a través de mí, que me use como ese instrumento útil y que todos seamos edificados con este mensaje de la palabra de Dios. Entonces, Padre, yo te doy gracias, Señor, en este precioso día. Gracias, Señor, por todo lo que tú haces. Gracias por todo lo que tú nos das, Señor. Porque a pesar de las circunstancias adversas, Señor, tú estás allí obrando en cada uno de nosotros, en nuestros corazones, Señor. Y así como este mensaje, Señor, va a aquellas personas que necesitan, que están débiles espiritualmente, también ayuda a fortalecer a aquellas que necesitan ser llenas de tu palabra, Señor. Dice tu palabra que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca, Señor. Y sabemos, Señor, que esta palabra, como tú lo decías, son espíritu y son verdad, Señor. Y el espíritu es el que nos da vida y el que nos ayuda a cada día a crecer y a cada día a hacer las cosas conforme a tu voluntad. Por eso es que pido hoy en este día tu dirección, pido que tú seas obrando, usándonos como esos instrumentos útiles en tus manos, Señor, y llevando, Señor, ese mensaje, Señor, de vida, de salvación, ese evangelio, Señor, que tú nos dejaste para predicar a aquel mundo, Señor, que se encuentra perdido, que se encuentra, Señor, apartado de ti, Señor. Pero gracias a tu amor, a tu misericordia, a lo que tú demostraste allí en la cruz del Calvario, tiene los brazos abiertos esperando que volvamos a ti, Señor. Yo te doy a ti la gloria y te pido que obres hoy en este mensaje en el nombre de Jesús. Amén. Entonces ya para iniciar, pues como título había dicho que el precio de la vida. Entonces vamos a mirar a través de la palabra que nos habla, que es verdaderamente el precio de la vida. Pues como introducción tengo una historia de cierto niño que una vez se fue a mirar unos perritos, esos perritos que venden así en la calle, que los tienen en sus jaulitas, y el niño empezó a mirar los perritos, entonces vio que ahí había un letrero del precio del perrito y veía que decía 50.000 pesos. Y el niño miró sus bolsillitos y no tenía sino 5.000 pesitos. Entonces empezó a decirle al Señor que sí, sería que no le podía vender uno de esos perritos o que cuánto valía. Y el Señor le dijo, no, cada perrito vale 50.000 pesos, yo no lo puedo vender menos. Entonces el niño empezó a jugar con los perritos, le dijo él que si podía jugar con los perritos mientras tanto. Y el Señor le dijo, ah, no, sí, puedes jugar con ellos. Y el niño empezó a jugar cuando se dio cuenta y empezó a mirar y se dio cuenta que había un perrito que era cojito. Entonces él mismo llegó y le dijo, Señor, ¿y este perrito qué le pasó? Entonces dijo, no, no, ese perrito no lo vendo porque a nadie le interesa ese perrito, nadie quiere comprar ese perrito. Digo, pero yo sí lo quiero comprar. Y le dijo, ah, bueno, entonces deme los 5.000 pesos y se lo lleva. O más bien se lo regalo. Entonces el niño le dijo, no, ese perrito vale igual que los demás. ¿Por qué va a valer menos porque tiene un piecito malo? Entonces le dijo, no, yo te lo pago. Entonces recíbame estos 5.000 pesos como cuota y yo se lo voy a pagar como a los otros de 50.000 pesos. Entonces voy a pagarle a 5.000 hasta que complete los 50.000 y yo me llevo el perrito. Pero ese perrito ahora es mío. Entonces aquí vemos una lección y resulta de que el Señor cuando ve que el niño se para
y va caminando para irse, ve que este niño también era cojito. Entonces él se identificó con este perrito debido a que él también tenía prácticamente el mismo defecto del perrito. Entonces allí es donde vemos que el precio de la vida, no somos menos por ser con defectos o con cosas que haya en nuestro físico, sino valemos igual que cualquier otra persona. Pero este mundo se ha encargado de poner a unos más altos que a otros, a darle precio a unos más altos que a otros. Aquel que de pronto es estudiado para el mundo es menos que uno que no haya estudiado, o un campesino, o una persona que sea pobre o que sea de bajos recursos. Pues eso es lo que el mundo ha hecho. Y aquellas personas que de pronto tienen buen cuerpo, que tienen buen físico o que son modelos, pues tiende el mundo a mirarlos como mejores o como más preciados que aquellos que no lo tienen, o que de pronto son gordos o que tienen algún defecto. Entonces ya el mundo mismo se trata de darles o rebajarlos, darles menos importancia, y pues eso es lo que verdaderamente Dios no quiso hacer nunca con nosotros. Entonces por eso es el nombre de esta prédica, el precio de la vida, porque debemos apreciar la vida, y empezando por allí por lo físico, pero también empezando por lo espiritual, lo sentimental, tantas cosas y dones que tenemos nosotros como hijos de Dios, y también aquellos que de pronto aún no son hijos de Dios, pero tienen talentos, tienen alguna característica que los ayuda a ser importantes en determinados asuntos o en determinados trabajos. Entonces eso es lo que nos hace importantes, y el Señor no escatimó ni a su propio Hijo, dice la palabra, sino que Él nos vio a todos iguales. Él simplemente vino por cada uno de nosotros, no importando nuestra condición. Entonces Él quiere darnos un valor, y ese es el valor de la vida, ese es el precio que el Señor nos dio a cada uno de nosotros como vida. Entonces yo quiero ir a un versículo, empezando allí, para mirar realmente, porque a veces nosotros mismos solo somos los que nos devaluamos, o de determinado momento no nos valoramos como debería de ser. Entonces realmente eso es lo que queremos analizar hoy a través de la palabra. Y quiero ir allí a 1 Corintios capítulo 6 versículo 12. Mira lo que dice la palabra de Dios: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras las destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Bueno, aquí ya leí hasta el 12 y 13, que aquí nos está diciendo, nos está hablando prácticamente el apóstol Pablo, de que debemos de glorificar a Dios en nuestro cuerpo. Entonces aquí es donde empezamos a ver que todo es lícito, todo nos es lícito a nosotros como seres humanos, como creación de Dios. Él nos da la libertad de hacer muchas cosas, y Él quiere que vivamos una vida plena, una vida enfocada en las cosas espirituales, enfocada en Él, en nuestro Creador. Él no quiere que obviemos al Creador, porque entonces ese valor nosotros lo vamos a empezar a devaluar, nos lo vamos a empezar a poner nosotros, nos vamos a devaluar solamente por instinto de creación. Porque si el Señor nos da un valor, cuando crea a Adán y Eva les da un valor, y nosotros mismos nos devaluamos en ese valor. ¿Y cómo nos devaluamos? Pues a través del pecado. Entonces eso es lo que yo quiero prácticamente ver, lo que dice Dios, que nosotros somos, ¿cierto? Todos nos es lícito, pero nosotros somos los únicos que tenemos en nosotros ese valor espiritual que Dios nos da. Entonces dice que las viandas para el vientre, dice, pero a los fornicarios, ¿cierto? Y adúlteros, porque el cuerpo no es para fornicación ni es para ninguna clase de pecado. Él siempre nos quiso desde el principio hacer santos, como lo hizo con Adán y Eva, pero nosotros mismos como mundo no hemos verdaderamente visto ese valor de la vida, ese valor que el Señor nos da espiritualmente. Entonces quiero ir a otro versículo que dice acá en 1 Corintios 6:9. Vamos 1 Corintios. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones,
ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces aquí podemos ver la condición en que nos encontrábamos como hombres, ¿cierto? Hombres pecadores, hombres que todas estas cosas las practicábamos. Pero entonces la palabra dice que no erremos, no erréis, que los fornicarios, y ahí nombra una serie de pecados, la cual nos devalúa y al mismo tiempo no nos deja de entrar al reino de Dios. Entonces, ¿quiénes son los que realmente no podemos entrar en el reino de Dios o no pueden entrar al reino de Dios? Aquellos que practican el pecado, no ha sido confesado ante Dios y más encima no honran a nuestro Dios con su cuerpo, con su vida, con lo que somos. Entonces allí es donde nosotros mismos nos devaluamos. Y el Señor por eso dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido limpiados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, toda esa obra que el Señor hizo en la cruz del Calvario fue dándonos valor, ¿cierto? Dándonos un precio de vida, porque nosotros no éramos nada o no estábamos haciendo las cosas de acuerdo a su voluntad. Entonces, el valor que inicialmente teníamos ya se había acabado, ¿cierto? O ya se había ido a causa del pecado o por el pecado. Entonces, lo que quiero dejar aquí en claro es que hoy en día, por eso es que vemos que el mundo está como está, el mundo debido al pecado, ¿cierto? Cada hombre se evalúa, se desvaloriza cada vez más y por eso es que no hay respeto de la vida, no hay respeto porque no hay justicia tampoco, la justicia social no la estamos viendo que efectúa realmente como organismo, la justicia no está haciendo su trabajo y está evaluando al hombre, porque si no es justo con el hombre, pues así mismo no le está dando el valor que el hombre necesita, o nosotros como hombres, lo mismo las mujeres, los niños y cada persona. Por eso es que vemos que hay violadores que atentan contra la vida de los niños, hay hombres que unos matan a los otros porque no encuentran el valor de esa vida, y ese valor de la vida realmente nos lo ha dado Dios. Y Dios, como iniciaba hablando, nos había dado un valor, nos había dado a nosotros la vida para que la valoráramos y para que fuéramos esos hombres que realmente reconocen quiénes realmente somos nosotros, quiénes realmente Dios hizo o creó. Inclusive hoy en día muchas entidades luchan porque de pronto la extinción de los animalitos, porque no estamos tampoco valorando la creación de Dios, no estamos valorando realmente lo que Dios ha creado y queremos pues sacar provecho aún de los animales, venderlos o comercializarlos y hacer muchas cosas, y ya no se comercializan solamente hombres, también mujeres, también niños. Hoy en día ya se roban los niños, de pronto los matan, les sacan sus órganos. Entonces ya vemos que la vida se ha evaluado tanto que no hay el valor realmente de la vida. Entonces yo me refería a esto y quería hablar de este tema del precio de la vida, porque realmente hoy no reconocemos realmente el precio que Dios nos dio desde un principio. Pero vamos a ver lo que Dios realmente sí quiso hacer con nosotros. Entonces quiero ir allí a un versículo que está en Génesis 1:2. Génesis 1:2, mire lo que dice la palabra de Dios, para que entendamos realmente todo lo que Dios quiere hacer en nosotros. Dice acá, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, este versículo nomás, porque ahí puedo ver que dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces, cuando el Señor la creó, no estaba desordenada y vacía. Lo que pasa es que Satanás vino a hacer su obra en la tierra y vino a desordenarla, vino a hacer muchas cosas que vemos que en la palabra de Dios nos muestra, porque el Señor nunca, que cuando crea algo, Él no lo crea desordenado y vacío, porque estaba desordenada y vacía porque el mismo Satanás empezó a meter su mano aquí en la tierra, a meter y a hacer muchas cosas que Dios había creado, y Él siempre quería ir en contra de lo que Dios ha creado, y siempre ha querido destruir lo que Dios ha creado. Inclusive allí en Juan 10:10, cuando el Señor nos dice
Dice que el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Y eso es lo que vino a hacer con la vida humana, con todo lo que el Señor ha creado. Vino a hurtar, matar y destruir. Y ese derecho se lo dio a Adán a través del pecado. Entonces no le estamos dando un sentido, un valor a la vida. No hemos realmente analizado y verdaderamente con nuestra mente y nuestro corazón y nuestro espíritu colocado en Dios, ver que toda esta creación la hizo con un fin y un propósito, porque fue para nosotros, ¿cierto? Entonces, muchos hombres dicen, no, eso no hay razón de hacer, esto no sirve para nada, y lo destruyen. Inclusive vemos que la familia, que es prácticamente la base de la sociedad y el más alto concepto por el cual Dios creó esta tierra, hoy en día la vemos destruida. Satanás ha logrado destruir la familia, ha logrado destruir los hogares, ¿cierto? Y nos volvemos egoístas, pensamos en sí mismos. Y eso fue lo que el Señor prácticamente nos muestra a través de su palabra, cómo nos hemos vuelto en pecadores. Dice que por eso los injustos no heredarán el reino de Dios, porque eso es lo que los hombres a través del pecado han estado haciendo a través de los tiempos. Entonces, no sabemos si vivimos en este momento bien o mal. Inclusive hay muchos que no les importa. Lo que les importa es el egocentrismo y vivir para ellos mismos. Entonces, ¿cómo es que nos devaluamos nosotros? Pues ingerimos muchas sustancias tóxicas a nuestro cuerpo, ¿cierto? Como drogas, alcohol, muchas cosas que no valoramos realmente en nuestro cuerpo, pero en el momento en que estamos en tiempos difíciles, en tiempos de que nos vemos frente a la muerte, allí es donde vemos el valor de la vida y realmente lo que el Señor quería hacer e hizo en la cruz del Calvario. Vemos que entregamos nuestro cuerpo a un libertinaje, a la sexualidad, a la anorexia, a la bulimia, a todas estas cosas que no dejan sino destrucción de nuestro cuerpo. Y el Señor lo dijo, y quiero ir allí a ese versículo que está allí en 1 Corintios 3, 16. Miremos lo que dice la palabra de Dios. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y dice, si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Bueno, y aquí prácticamente me recuerda ese pasaje bíblico donde el Señor llega al templo y ve que su templo lo tenían descuidado, que lo habían cogido de negocio, ¿cierto? Y el Señor empieza a derribar, cogió un látigo y empezó a darle a todos estos cambistas, a todas estas personas que estaban cogiendo de negocio el templo. Y por ende, decía el Señor, decía que mi casa la habían vuelto casa, ¿cierto? De negocio, casa para hacer robo, para robar a unos a otros. Y asimismo también les dijo que esa era la casa, el templo, la casa de oración, porque allí en ese templo se suponía que para los judíos era donde descendía la misma presencia del Señor, y eran templos, ¿cierto? Hechos del Espíritu Santo. El templo del Espíritu Santo era allí donde descendía la Shekinah, donde descendía el mismo Señor, el mismo Dios Todopoderoso, y hablaba allí con los hombres, con los sacerdotes. Prácticamente ellos presentaban sacrificios a Dios en el templo, en el lugar santísimo, y el Señor descendía y traía perdón por un año al pueblo de Israel. Pero entonces el Señor vio que su casa la habían vuelto, ¿cierto?, una casa de robo, una casa de ladrones. Y allí es donde vemos que dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios viviente? Entonces allí es donde nos trasladamos a nosotros, a nuestro cuerpo, a lo que somos hoy en día. Debido a que el Señor Jesucristo muere y lleva el pecado en la cruz del Calvario, ahora nosotros somos ese templo. Ahora el templo no son 4 paredes o ladrillos o aquella estructura que se hacía para que bajara el Espíritu Santo, la nube Shekinah, sino era ahora, ¿cierto? Ahora es nuestro cuerpo, ahora somos nosotros, cada uno de nosotros, somos templo de Dios viviente. Y quiero ir allí otra vez a 1 Corintios 6, miremos lo que dice el versículo 15. Dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? En ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella?
porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor es un espíritu con Él. Entonces, en el 19 nos dice así, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? O sea, nosotros mismos no nos pertenecemos a nosotros mismos. Eso no es como de pronto aquellas mujeres que dicen cuando van a abortar un niño, no, pero es que es mi cuerpo, si yo quiero abortar ese niño es mi cuerpo, nadie me puede prohibir que yo aborte ese niño. Pero realmente ese niño no le pertenece, porque es un cuerpo, es una vida que es diferente a la vida de ella misma. Entonces, ese cuerpo y ese cuerpo, inclusive el de ella misma y el de este niño, este bebé, le pertenecen a Dios. Dice los cuales son de Dios, ¿cierto? Esos son nuestros cuerpos, son de Dios, no son de nosotros mismos. Entonces dice también que hemos sido comprados por precio. ¿Y ese precio cuál fue? Un precio de sangre. Entonces allí es donde yo me quiero referir a ese valor que el Señor nos dio, aún estando muertos en nuestros delitos y pecados, lo dice allí en Efesios, y quiero ir allí ahorita a Efesios 2, pero entonces mirar de que realmente el valor nos lo está dando Dios, nos lo dio porque ahora el Espíritu Santo mora en nosotros. Aquel creyente, aquella persona que recibe a Cristo como Señor y Salvador, el Espíritu Santo viene a morar en él y el mismo Espíritu Santo es el que empieza a ejercer esa vida, una vida de santidad en cada uno de nuestros cuerpos y a mostrarnos lo que realmente es pecado y lo que no es pecado, o lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer como hijos de Dios. Entonces ahí es donde vemos realmente que empieza a ejercer a través del Espíritu Santo la santidad en nosotros. Y entonces ahí es donde tenemos un precio, y es un precio alto que pagó el Señor, que fue un precio de sangre, y por eso es que hoy podemos decir que tenemos un alto precio, un alto costo para el Señor. Entonces, ¿cómo empecemos a valorar la vida? Pues después de entender lo que realmente es la vida, cómo nos la dio Dios, pues pensar que tenemos a alguien que nos ama, alguien que realmente dio su vida por nosotros, y ese fue el Señor Jesucristo. Él nos amó y dice que es un amor eterno, un amor que no acaba, un amor que continuamente está en nosotros dándonos la vida. Entonces, en 2 de Tesalonicenses 2.16, miren lo que nos dice, 2.16 nos dice la palabra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios de nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Entonces, Él mismo, Señor Jesucristo, fue el que nos dio esa esperanza, ¿cierto? Y el que nos amó. O sea, no dice que nos amó y de pronto ya nos dejó de amar ahora, no. Nos amó en el pasado, nos ama en el presente y nos ama en el futuro. Él siempre está presente ahí y Él quiere que nosotros seamos esos hijos obedientes, esos hijos que verdaderamente quieren vivir en obediencia y presentando nuestras vidas, como dice allí en Romanos 12, ¿cierto? Presentando nuestros cuerpos en sacrificio vivo para Él, santo y agradable, que eso es lo que el Señor quiere. Entonces, por eso es ese precio de la vida. Siempre que nosotros vemos o que nos regalan, digamos, un anillo que viene en una cajita, nosotros nunca le ponemos cuidado a la cajita que está en ese anillo, le ponemos cuidado al anillo que lleva esa cajita, ¿cierto? Entonces, ese es el precio que el Señor quiere darnos y nos ha dado siempre, porque a Él no le importa este estuche, no le importa este cuerpo, porque este cuerpo algún día tiene que irse allá a la tierra, dice, polvo eres y en polvo te convertirás. A lo que le importa es nuestra alma, a lo que le importa es ese ser que creó, un ser espiritual que somos nosotros y que le dio valor y que le da vida y que le dio vida en determinado momento cuando estábamos muertos. Entonces ese precio o esa alma que es preciosa es la que quiere que nosotros llevemos al cielo, que vayamos al cielo, y esa alma fue por la que Él murió. Entonces quiero ir allí a Efesios 2:1, miremos lo que nos dice el Señor. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme a la príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo y en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos,
y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces aquí nos está diciendo la condición en que nos encontrábamos, ¿cierto? Aquí nos dice Efesios, esa condición era de que andábamos según la corriente del mundo y la corriente de aquellos hijos que eran de desobediencia, pero dice que Él nos hizo nuevas criaturas. Él dice que Él volvió y nos compró con precio y un precio de sangre. Dice que éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, ¿cierto? Y por eso es que en el 4 empieza diciendo, pero Dios, ¿cierto? Que rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo y por gracia somos salvos. Entonces Él nos dio vida, nos dio un valor y ese valor le costó a Él. Dice que más Dios muestra su amor para con nosotros. Entonces Él nos dio su amor, Él nos dio vida y Él quiere que esta vida no la desaprovechemos, que la vivamos a plenitud, porque cada uno de nosotros no sabemos cuánta vida tenemos, solo Él sabe en qué momento empieza la vida y en qué momento termina. Y esa vida debe ser preciosa para Él, debe ser dedicada para Él. Pues nosotros, yo digo por mi parte, ya después de que conocí al Señor, de ahí en adelante, mi vida empezó a hallar el verdadero valor, porque antes yo no vivía para el Señor, antes vivía era para mí mismo, antes vivía para el pecado, antes vivía para este mundo, antes vivía para hacer cosas para llenar mi egocentrismo o para yo mismo vivir para mí. Entonces, hoy en día el Señor quiere es que vivamos para Él, que todo lo que hagamos lo dediquemos para Él y que realmente le hallemos el valor a la vida que Él nos dio, a la vida que nos ha dado y nos sigue dando, porque Él es misericordioso, y la que le sigue dando a todo el mundo, porque por eso dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo, y lo dio fue por el mundo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para empezar a hallarle valor a la vida? Pues primero, reconocer realmente qué es la vida, ¿cierto? Reconocer realmente quiénes somos y dentro de qué base de la sociedad nos encontramos. Si tenemos una familia, pues debemos dedicarnos a nuestra familia, a valorar nuestra familia, a valorar nuestros hijos, a valorar todo lo que este mundo, ¿cierto? No es, porque el mundo realmente no valora nunca nada de lo que el hombre hace. Y siempre tiende a devaluar, a devalorar, como hablaba en el principio, de que porque tenemos algún defecto, que no somos de la alta alcurnia o que no tenemos esos talentos que de pronto se aprovechan para traer riquezas, entonces no valemos nada. Pero el Señor, aún así, estando muertos en delitos y pecados, Él sí nos halló ese valor. Por eso dice que nosotros somos como esos diamantes en bruto, que poco a poco el Señor nos va moldeando, nos va limpiando, nos va perfeccionando hasta que ese diamante brilla y se ve perfecto. Entonces, eso es lo que quiere hacer con nosotros, quiere cambiar nuestro estilo de vida, quiere dejar que sea una vida saludable, que practiquemos el ejercicio espiritual, la vida espiritual, así como necesitamos de ejercicio físico para que nuestros cuerpos se mantengan físicamente fortalecidos y físicamente sanos. Asimismo, Él quiere que nuestra vida espiritual, nuestra alma, se mantenga sana, ejercitada, ¿cierto? Y que verdaderamente veamos el valor que tiene la vida. Pero esa vida que llevamos dentro, que es nuestro espíritu y nuestra alma, eso es lo que Él vino a hacer, y que vivamos una vida saludable espiritualmente. Entonces, quiere que demos lo mejor de nosotros para con otras personas. Quiere que no nos aferremos a ese pasado que de pronto tuvimos en el mundo, de pecado, de estar en desobediencia con el Señor. Él quiere que ahora vivamos una vida saludable, una vida eterna, pero enfocada en el Señor. Entonces, después de haber entendido y recapacitado todo esto, pues el Señor quiere y necesita de nosotros que vayamos por aquellos que están perdidos, de aquellos que necesitan realmente que le prediquemos, que le enseñemos la palabra de Dios y que los saquemos de allí, ese mundo que se encuentra, un mundo de perdición, un mundo donde su vida se está acabando y su vida prácticamente no tiene ningún valor, porque el pecado es lo que hace devaluar nuestras vidas. Entonces es necesario nosotros examinarnos a nosotros mismos y ver realmente qué estamos haciendo para el Señor,
qué trabajo estamos ejerciendo y qué trabajo estamos llevando a través de pronto de un mensaje de vida para otras personas. Entonces, la verdad es que Dios siempre nos enseña a vivir y a través de su palabra a vivir una vida plena, una vida que valga la pena, ¿cierto? Entonces nos manda también a que vayamos por otros y también nos reconciliemos con Dios, a que seamos esa mano amiga que toma aquel pecador y aquel Dios santo y que quiere que verdaderamente lo unamos, ¿cierto? Entonces tenemos que tomar decisiones radicales en nuestras vidas y verdaderamente ver lo que realmente Dios nos ha dado y nos está dando. Entonces dice acá, en el versículo 6 de Efesios 2, dice acá, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros. Entonces, Él quiso darnos, ¿cierto? Y nos resucita, quiso darnos y sentarnos allí junto a Cristo. Nos dio una posición espiritual que necesitamos todos tener, porque esa posición es el valor que nos está dando a cada uno de nosotros como seres humanos. Y si somos sabios, entendidos y nos dejamos guiar por la palabra de Dios, vamos a ser realmente hijos de Dios y a ver que realmente, como decía aquí la palabra, que decía que nosotros somos templo del Espíritu Santo, que somos hombres en los cuales el Señor quiere venir a llenar nuestras vidas y a vivir en nosotros. Entonces ya no son esos templos hechos por manos humanas, sino somos templos hechos por el Dios mismo, hechos porque el Señor quiere darnos vida y vida en abundancia. Entonces, pues el mensaje de hoy pues tiene que ver con ese precio de la vida. No sé qué precio le han dado a usted el mundo. De pronto usted dice, no, yo estoy dedicada a la prostitución. ¿Qué precio le ha dado este mundo a usted? Un precio la está degradando, le está diciendo, tú eres una prostituta y no vale para nada. De pronto este precio puede ser que tú eres un homosexual y el mundo dice, tú eres un homosexual y no tienes precio para nada. O tú eres un ladrón, o tú eres un fornicario, un adúltero. Todos estos pecados que nombramos aquí, y sí, de pronto lo somos, y todos hemos pecado de alguna manera, ¿cierto? Con nuestro pensamiento, con nuestro actuar, con nuestra forma de comportarnos, no solamente ante Dios, sino con las demás personas. Y de pronto ese es lo que el mundo nos ha mostrado y nos ha brindado y ha hecho que nosotros seamos. Pero realmente Dios nos quiere sacar de ese hueco, de ese hoyo, ¿cierto? Del pecado, de allí, de ser devaluados como hombres y mujeres y aún como niños y jóvenes que están metidos en la droga, en el alcohol. Entonces así quiere verlos Satanás, el mundo quiere verlos así y quiere vernos a todos así porque quiere acabar con la creación de Dios. Como decía allí en Juan 10:10, que Él vino para matar, hurtar y destruir, es destruir la creación de Dios, destruir todo lo que hay, destruir inclusive aquí en esta tierra donde vivimos, porque Satanás se ha encargado de destruir todo para que vivamos una vida desgraciada, una vida en desgracia, una vida sin futuro, sin verdaderamente tener propósitos en nuestra vida. Y hay muchos que los ha convencido de que no valen nada y están sumidos allí, en la droga, el alcohol y en todos estos pecados que he nombrado, pero Dios sí quiere darte una vida eterna, quiere darte una vida y un precio y un valor que Él solo lo ganó y precio de sangre. Y esa sangre es la que se ve reflejada en cada uno de nosotros cuando recibimos al Señor como Señor y Salvador. Entonces, pues no sé a quién estoy hablando, de quién está en este mensaje, pero Dios sí quiere decirte que tú vales mucho para Él y que dio un precio. Allí en la cruz del Calvario pagó un gran precio, porque te ve como esa joya preciosa que puede empezarla a limpiar hasta que la ve como una joya preciada, una joya que verdaderamente tiene valor. Entonces, yo quiero invitarte hoy a que tú si estás metido allí en todos esos pecados sumidos en el mundo, que recibas al Señor, que simplemente hagas una oración, que te arrepientas de tu pecado, que realmente quieras venir a Él y le des la oportunidad de que empiece a obrar o a hacer una vida nueva en ti. Entonces simplemente es hacer una oración de arrepentimiento, simplemente es que esta palabra llegue a tu corazón y que quieras cambiar, que quiera cambiar tu vida y que el Señor te saque de allí, de ese foso donde Satanás te tenía esclavizado. Entonces simplemente dile al Señor una oración
y la voy a decir para que la repitas, pero puede ser no con las mismas palabras, pero sí arrepintiéndote de tu pecado. Entonces dile así al Señor: amado Dios, yo te doy gracias por esta oportunidad, por este momento que me haces de acercarme a ti. Hoy reconozco que soy pecador, que te he fallado, que he hecho lo malo delante de ti y que tal vez el mundo ha evaluado mi vida y que me encuentro en un foso sin salida. Puede ser en la droga, en el alcoholismo, en la prostitución, en el lesbianismo, en tantos pecados que hay en el mundo, Señor. Pero yo quiero cambiar mi vida, yo quiero realmente vivir para ti. Por eso es que me arrepiento y te pido me perdones mi pecado. Quiero que la sangre de tu Hijo Jesucristo me limpie de ese pecado y que me regales el perdón y la vida eterna y que me selles con el poder de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús, amén. Si usted hizo esa oración o tú hiciste esa oración, simplemente el Señor ya te perdonó tu pecado. Si lo hiciste de corazón, Él ve realmente la condición con que lo hiciste y el arrepentimiento verdadero y sincero que hay en tu corazón, y Él empezará a orar en tu vida a través de su Santo Espíritu. Entonces voy a orar para aplicar o bendecir estas palabras que tú confesaste con tu boca. Entonces, Padre, yo te doy gracias por este momento, Señor, en que puede traer este mensaje, un mensaje de vida, un mensaje, Señor, en el cual tú, Señor, me muestras que nos has dado un valor grande a nuestra vida, Señor. Y aquella persona que ha estado escuchando, que realmente reconoció que te ha fallado, reconoció que es pecador y te confesó con su boca, Señor, lloro por esta persona, Señor, para que tú lo selles con el poder de tu Santo Espíritu y para que en la condición que se encuentra lo saques de allí, Señor. Ayúdalo, Señor, a cada día vivir para ti, a que vea en ti, Señor, la solución de sus problemas, que no vea las circunstancias en que se encuentra, Señor, sino que vea realmente allí al autor y consumador de la fe, que eres tú, amado Señor y Jesucristo, y por el cual pagaste un precio, Señor, para que estas vidas llegaran a este día y reconocieran que tú eres Señor, Salvador personal. Yo te doy gracias, te pido por también los que se encuentran enfermos, en cárceles, en hospitales, en la condición que se encuentren, Señor, que esa condición los ayude, Señor, a tomar decisión radical de seguirte a ti, de poder abrir los ojos espirituales y ver que tú abriste los brazos para que llegaran a ti, que tú quieres que vengan a ti y que sean salvos, Señor. Yo te doy gracias, te pido por cada uno de ellos y por aquellos hermanos que se encuentran en dificultades, Señor, obra en ellos según tu preciosa voluntad. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén.